Sí, somos del mismo grupo. Ah, perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Es el día de hoy un espectacular viernes de marzo, ¿no? Ya vamos por la mitad del mes, rapidísimo que ya estamos casi concluyendo, ¿no? Porque será cuestión de este fin de semana que veamos que, bueno, se nos va la mitad del mes y el resto, pues en consecuencia, muy rápido. Bueno, pues hemos iniciado el año con mucha actitud para aprender a todos. Pues también vista que ya hemos compartido sesión, pues bueno, los actos parroquiales de regularidad, pues bueno, están ya dados por conocidos, ¿verdad? Dice Carla Goncilla, lo de los gatos, lo de la cama, que podemos participar, que si Max hace algún ruido, no nos saquemos de onda, que si mi gato Telonius también hace algún ruido, pues bueno, disculpe, ¿no? Es que mi gato tiene una forma de mollar muy particular, es medio feo, pero se escucha como si estuviera en Te congelaste, ¿eh? en otra situación, pero bueno, les agradezco muchísimo el poder compartir esta. Ahí ya me escuchan. Bueno, voy a tener que comprar un Te escuchas, pero rebocador. estás congelado. Perfecto. Bueno, me puedes hacer saber, ¿no? Por favor, me pueden hacer saber si pasa esto de nueva cuenta. Este, ¿me escuchan? Sí lo escuchamos, maestro. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ah, ya, perdón. Ah, perfecto, se pensé que no me estaban escuchando. Disculpen, esto de la red, y se supone que pagué ahora porque fuera más todavía, potente la señal y ahora resulta que el 5G funciona no tan bien como el 2.4 que tenía, entonces, bueno, cuestiones de redes, ¿no? Les agradezco muchísimo, les comentaba, bueno, en vista de que, pues bueno, ya hemos compartido algunas sesiones. ¿Qué sesiones hemos compartido? Discúlpeme, es que luego uno como que no trae tan las sesiones. Alumnia, este, ¿qué otra? No recuerdan. Bueno, como sea, La devolución habrá del sistema de algunos partidos en puntos México. que, perfecto, ándale, esa era la porción. Perfecto. Pues bueno, aquí vamos a ver algunos puntos que tienen que ver con esta evolución del sistema de partidos en el caso mexicano. ¿Por qué tienen algunos puntos de contacto? Porque a lo que vamos a hacer es primero abordar cuál es la problemática a la cual se enfrenta se encuentran los partidos políticos y que yo abordo desde tres puntos, que es un autor, bueno, Peter Mer plantea que los partidos políticos tienen problemas primero en el entorno democrático en el que se están desarrollando, segundo, en la idea de política que en la actualidad tenemos, y tercero, ahora sí en los partidos políticos. Respecto a los partidos políticos, yo aterrizo estas cuestiones de pues el contexto mexicano, ¿no? Donde pues ahí es donde también pues vale la pena abordar qué es lo que está pasando con los partidos políticos en el caso mexicano, ¿no? Entonces, a lo largo de la presentación tal vez tengamos algunos puntos de contacto con algo que ya hacia el tema que nos corresponde el día de hoy, ¿ok? Si me pierdo, si me voy, ahí me lo hacen saber, ¿ok? Me parece que ya se han integrado
más compañeros y compañeras. Ya saben, la presentación pues es suficiente con que pues ustedes me soliciten por correo electrónico la misma y yo pues se las devuelvo, ¿no? Permítanme compartir mi presentación. A mi reino por el internet. Les mencionaba, La perdón, sí, presentación no se ve. sí, Ya, sí, ¿ya? ya se ve. No. Bueno, vale, gracias. Entonces, bueno, aquí está nuestra presentación. Les mencionaba, quien guste, pues la puede solicitar y el día lunes pues, ya se la reenvío. Como mencionaba, esta lámina siempre me acompaña y es como los ejes mínimos que yo trato siempre de abordar, al menos 4, nos permitan comprender qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, vamos a ver la cuestión de la crisis de la democracia, ¿no? Que es el contexto, la crisis política, aterrizamos en la crisis de los partidos políticos y finalmente, pues, abordamos el caso mexicano. ¿Ok? Entonces, esta es la ruta que políticos es interesante, ¿no? Porque primero veámoslo en el contexto histórico, ¿no? De los partidos políticos. Los partidos políticos, pues en algún punto no hay un rechazo histórico al principio hacia los mismos y pues bueno, esto fue cambiando al momento, bueno, pues, posteriormente de aceptarlos como un posicionamiento social de algunos grupos y posteriormente pues considerarlos ya como parte del andamiaje político hasta que finalmente pues aterrizaron en el contexto democrático y se consideraron piezas fundamentales para la democracia representativa. En esta idea de pues, pasar a ser una pieza fundamental de la pieza representativa, incluso fue necesario construir toda una ingeniería que les permitiera que los partidos políticos, como vimos en la sesión de los eran financiamiento público, prerrogativas y que a su vez existieran procedimientos Te cortaste, men. Un momento, por favor.
Hola. Eh, Tengo problemas con la otra señal, así que Ya te ves por el celular, creo, ¿no? Pero tienes el micrófono apagado. a ver, ¿ya me escuchan ahí? Ok, perfecto. Lo que les mencionaba es que en tanto pueda regresar la otra señal y ustedes puedan ver mi presentación, pues lo que voy a hacer es, pues ahora sí que utilizar el teléfono, ¿no? Porque creo que es la vía más óptima. Una disculpa porque les mencionaba que en teoría era mejorar el internet. Ok. ¿Dejó de escucharse? Su audio. Perdón. Les mencionaba, disculpen. Es que Ah, Solo bájale audio a la computadora y si quieres por el celular te escuchamos. ¿ahí ya me escuchan? Perdón. Sí, sí, sí. Ya no se vicia. Ah, vale. Entonces ahí está bien. Bueno, les mencionaba, lo que voy a tratar de hacer es que, pues bueno, ya sea que se vaya la señal, bueno, pues vamos a poder seguir la sesión con el celular, ¿vale? Bueno, entonces, permítanme para dejar la presentación. Bueno, como sea, les mencionaba, eh, ¿realmente existió algún momento idílico de los partidos políticos? Nosotros ya habíamos analizado anteriormente qué había sucedido con los partidos políticos o cuáles eran las etapas históricas de los partidos políticos que iban desde considerarlos como negativos hasta pues en algún momento asimilarlos dentro de la vida democrática y como piezas fundamentales para la representación, pero ya no solo eso, no solo eran piezas fundamentales para la representación, sino que también se les fueron asignando otro tipo pues no solo de prerrogativas, ¿no? Que era la intención en un momento, hacerlos partícipes de la representación política, sino que también otras funciones, se le fueron otorgando otras funciones, ¿no? Así los partidos políticos ya no fueron simplemente cuestiones de grupos en el poder con particulares intereses que los iban a representar. Sí, estaba esa parte, no se olvida, pero también pues estaba o está la cuestión en la que pues deben de cumplir otro tipo de funciones políticas dentro de la democracia. Así, pues realmente cuando hablamos de crisis de los partidos políticos, vale mucho la pena preguntarnos, ¿realmente existió un momento idílico de los partidos políticos? En verdad, en algún momento los partidos políticos no han estado en crisis. Digo, porque suena como a veces esta idea de crisis de los partidos políticos, ¿no? Si nosotros estamos pensando a los partidos políticos como piezas fundamentales en la democracia, resulta, por lo tanto, pues preocupante en algún momento escuchar que alguna de estas piezas de la democracia está en crisis, ¿no? Porque hablar de crisis de alguno de los elementos fundamentales para la democracia resulta pues en algún punto preocupante, ¿no? Porque pues sí, es como si tuviéramos un automóvil, ¿verdad? Y nos dicen que la caja de velocidades, perdón por el ejemplo campechano, este, no funciona adecuadamente.
pues bueno, tal vez no entendamos a ciencia cierta qué es lo que hace esta pieza, o no comprendamos todos los alcances, pero pues ya nos resulta preocupante porque sabemos que la máquina que nosotros utilizamos depende de esa pieza, ¿no? O por algo está ahí. Entonces, lo mismo sucede con los partidos políticos. Cuando se plantea la idea de crisis de los partidos políticos, pues nos planteamos qué tan grave, o de fondo nos planteamos la idea de qué tan grave es que exista esta crisis de los partidos políticos, ¿no? Eso es lo que resulta complicado cuando hablamos de este tipo de temas, porque tal vez pudiera ser, bueno, hay una crisis respecto de, ¿no? Algún otro tema no relacionado con la democracia, pues bueno, podríamos nosotros pensar, bueno, lamentable, ¿verdad? Pero cuando nosotros pensamos en la crisis de un elemento importantísimo para la democracia, pues ahí es donde nosotros nos debemos de repensar qué tan grave es que exista esa crisis, cuál es la magnitud de la misma. Eso es lo que resulta complicado, ¿no? Porque, pues, si nosotros hablamos simplemente como de la crisis, ¿no? Pues sí, pero también ahora, ¿la crisis de qué? ¿O en qué parte? ¿En qué magnitud? ¿De qué circunstancias? ¿En qué afecta? Pues eso es lo complicado. Ahora, aquí me gustaría plantearles esta pregunta. ¿Ustedes consideran que existe alguna crisis de los partidos políticos? Y más allá de una crisis de los partidos políticos, ¿crisis de qué o en qué sentido de los partidos políticos? Porque les mencionaba, es como muy sencillo decir, ¡ay, hay crisis! Ajá, sí, ¿de qué? ¿No? Los partidos políticos, ¿en qué parte? ¿En sus funciones? ¿En su representatividad? ¿En los alcances que tienen? ¿En qué sentido hay una crisis de los partidos políticos? O a lo mejor ya los partidos políticos definitivamente los consideramos agotados, debemos de buscar otras opciones. Cuando hablamos de crisis de los partidos políticos, ¿qué tipo de crisis de los partidos políticos estamos pensando? Adelante, Carla Ivonne, por favor. Gracias, doctor. Yo considero que la crisis de los partidos políticos radica principalmente en la legitimidad, es decir, cómo la ciudadanía los percibe. Y me refiero también a los informes de una encuesta que hicieron, la verdad no recuerdo el nombre, pero que dice que la ciudadanía ya no cree en los partidos políticos ni en sus propuestas y le tiene, creo que está al mismo nivel de confianza que la policía o el ejército. Y la gente no cree ni en la policía ni en el ejército. Así que, pues creo que es evidente, y también nosotros que trabajamos en los soples, a veces vemos la resistencia de la ciudadanía cuando queremos referirnos hacia los partidos políticos. Gracias. ¿Alguien más? Cuando piensa en crisis de los partidos políticos, ¿qué tipo de crisis? ¿A cuál tipo de crisis? Por favor, Jorge Luis. Hola a todos y a todas, buenos días. Sí, yo creo que está relacionado con este tema, por ejemplo, de cómo las militancias han estado bajando, y lo comentaba, yo no sé si fue en tu clase o con algún otro de los profesores. Es que parece que hoy por hoy no hay incentivos para que las personas, ciudadanía en general, considere unirse a un partido político. No hay, la membresía no brinda ningún tipo de condiciones extra que te da la de ser ciudadano. Y el otro tema, y creo que esto puede mirarse a la luz de otros partidos políticos de otras partes del mundo, tiene que ver con la pérdida ideológica o con el abandono o con la radicalización de algunas ideologías, como los espacios tanto de izquierdas o de derechas tradicionales han tenido que ser abandonados y pienso generalmente en el caso de España, ¿no? Han tenido que ser, pues eso, abandonados o han sido recuperados por opciones, no sé si llamarle más radicales, pero por lo menos sí más directas, sería una palabra. Entonces creo que también esa parte de la identidad, pues
puede constituir una crisis, creo yo, y coincide un poquito con lo que dijo Carla. Muchísimas gracias, Jorge. Van poniendo puntos muy interesantes sobre este tema, de lo que entendemos como crisis. Por favor, seguía, me parece, Naomi. Gracias. Yo creo que también podría ser como en su vida interna, porque un maestro comentaba que, por ejemplo, ellos tenían medios de impugnación de todos aquellos de la vida interna, de que sí me habían puesto, no me pusieron o esto. Y también, por ejemplo, respecto a sus candidaturas, porque luego como que nada más dicen, ay, me voy a traer a fulanito porque es mi compadre para que sea regidor en tal municipio, o me voy a traer a perenganito para que sea ahora presidente en este, sin tomar en cuenta aquella preparación que deben de tener pues para estar en ese tipo de cargos. Y entonces es ahí cuando entonces la ciudadanía dejamos de creer en ellos, o sea, decimos, pues, ¿para qué los pongo si está poniendo a todo su familiar? Entonces creo yo que a lo mejor de ahí partimos de su vida interna y ya es lo que van mostrando a la sociedad. Muchísimas gracias. Es interesante cómo Naomi también advierte un fenómeno de crisis, bueno, otros fenómenos de crisis de los partidos políticos que tienen que ver con o sea, si bien en un momento histórico los partidos políticos justamente eran camarillas, ¿no? Clubes, posteriormente estos tuvieron que ser sujetos a democratización. O sea, porque no podían participar en la democracia y ser entes autoritarios, ¿verdad? Entonces tuvieron que ser reestructurados pues, para vivir dentro de una democracia y realmente cumplir con esta finalidad de ser representativos, no ser solo parte de una camarilla. Entonces la vida democrática y la vida interna tuvo que cambiar, ¿no? En apariencia, ¿no? Pero bueno, aquí lo que apunta ¿no? es interesante. Por favor, Blanca Estela. Gracias, maestro. Bueno, yo creo que hay una crisis en los partidos políticos porque su militancia no está bien, no sé si fundada en los valores, en la ideología del partido. Últimamente se ha visto que a los partidos políticos los ven como una especie de negocio hacia adentro y hacia afuera, porque se van por el interés de, 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 tener a toda la familia para participar, para ir creciendo. O sea, se ha visto así como muchas familias han crecido al haberse integrado a partidos políticos. De ahí la desconfianza de todas las personas, ¿no? Que los partidos políticos en sí no tienen como una base sólida de su militancia, de irla creando, de irla, no sé, como una escuela donde se vayan, donde vayan creando esa militancia fuerte, ¿no? Y entonces es ahí donde todos decimos, no, pues es un negocio, llegan porque quieren llegar al poder, porque muchas veces sienten que los mismos integrantes de ese partido político no son fuertes, entonces se jalan a otro personaje que tiene fuerza con la ciudadanía y se lo traen aún sabiendo de que no ha pertenecido al partido por toda su vida, ha sido de otro partido y lo integran a él solo por ganar ese espacio. Y lo hemos visto, por ejemplo, últimamente en la Cámara, que muchos representantes, muchos diputados que llegaron, ya renunciaron al partido, ahora son candidatos únicos, o cómo le llaman, tiene un nombre, se me fue ahorita, o sea, ya ni siquiera pueden competir por la parte de ser un candidato independiente porque saben de inicio que no tienen fuerza para llegar, ¿no? Que el recurso que les asignan de prerrogativas para poder lanzarse, para hacer su campaña, no es tanta. Que no tienen la fuerza suficiente. Entonces, se adhieren a un partido político, han llegado a la curul últimamente y renuncian, ¿no? Y son candidatos
únicos, son no es independiente, se me fue el nombre ahorita, cómo se les está denominando, pero entonces ellos mismos están dando a entender que lo único que quieren es acceder al poder, estar en esa curul. Y la verdad es que tampoco están haciendo mucho por el pueblo, por la ciudadanía, ¿no? Sí, lo estamos viendo. Gracias. Todo muy bien, Blanca, porque apuntas algo que resulta también importante, la calidad que los partidos políticos tienen y la responsabilidad que debieran tener respecto de sus candidaturas. Y esto pues no es para menos, porque pues sí existe una responsabilidad o debiera existir una responsabilidad, porque a final de cuentas la calidad de las candidaturas repercute en el trabajo legislativo, repercute en el trabajo gubernamental, y en consecuencia parte de las promesas no cumplidas de la democracia tiene que ver con esto, con realmente tenemos gente que pueda dar solución a la agenda política, a la agenda de las políticas públicas que está planteando la democracia, y es ahí donde queda de ver, ¿no? Porque como tú señalas, en muchas ocasiones lo que sucede es que encontramos gente pasajera que pues no tiene otra intención más que entrar a un circuito que pues desconoce, y pues bueno, la intención pues nada más tal vez pueda ser obtener algún tipo de provecho, algún dividendo de estar en esta arena política. Entonces, también es importante porque eso incide de manera directa en la forma en que se aprecian a los partidos políticos. Entonces, ahorita ya tenemos una serie de ideas que resultan relevantes sobre por qué los partidos políticos. Se quedó tu manita ahí, Blanca Estela. No seas malita, porque si no, pienso que quieres participar. ¿O quieres participar otra vez? Ok. Bueno, entonces Como tengo aquí estoy. problemas también yo con la señal, estoy con el teléfono, entonces estoy así como que, perdón. Ajá, no, discúlpame. Pero bueno, entonces la cuestión está en esto. Una serie, ya tenemos ahora sí que una lluvia de ideas sobre lo que nosotros podemos pensar que es la crisis de los partidos políticos, y que pues más bien son a raíz de la propia experiencia o lo que estamos observando de los partidos políticos. Lo que vamos a hacer a continuación es tratar de analizar a partir ya de otros elementos, de otras herramientas, qué está sucediendo en el contexto democrático. Posteriormente, ahora sí entrar a la idea de la política, si la gente realmente quiere o no quiere participar, o qué otros medios han ido apareciendo, y finalmente ahora sí ya entrar a la cuestión de la crisis de los partidos políticos. Les mencionaba yo que, pues bueno, íbamos a iniciar con el planteamiento de Peter Mer, ¿no? Sobre la crisis de los partidos políticos. Esto para contextualizar qué es lo que vamos a desarrollar a lo largo de nuestras sesiones, ¿no? Entonces, Peter Mer, ¿no?, planteaba lo siguiente: aunque los partidos políticos permanecen, se han desconectado hasta tal punto de la sociedad en general y están empeñados en una clase de competición que es tan carente de significado que ya no parecen capaces de ser soporte de la democracia en su forma presente. Entonces, ahí o sea, desde la década de los 90 señalaba esta cuestión de los partidos políticos tienen una función fundamental, que es la representación, para que pues no solo es una cuestión de pues ser el conducto que presenta candidaturas a su gusto y que pues bueno, la gente va a votar por ellos. Él abandonaba esta idea de Schmitter, ¿no?, schmitteriana, de que pues la democracia se limitaba a una serie de élites, de grupos que planteaban candidaturas, y dentro de las cuales pues los votantes no tenían más opción que de elegir el que pues más o menos consideraban que lo representaba, ¿no? La idea de Peter Mer
va en este contexto de la representación de los diferentes grupos en la democracia y en consecuencia de la función que realmente tenían que cumplir los partidos políticos. Y esta era presentar candidaturas realmente ciudadanas, cercanas o con identificación de los diferentes grupos sociales, no de los grupos en el partido únicamente, y que pues bueno, al cabo las personas pudieran sentirse identificadas, dar seguimiento a a la agenda de las políticas públicas que, final de cuentas, era la que, pues, o la que busca de solución a las problemáticas que se van presentando, ¿no? Entonces, Mer dice, ¿saben qué está pasando con los partidos políticos? Que ya definitivamente no tienen conexión alguna con las personas, con los grupos sociales, con las necesidades, con la agenda pública, con la creación de gobierno, con la solución de satisfacciones. Entonces, eso es el problema ya de los partidos políticos. Ha llegado un momento en el que así mismo solo se están escuchando, ya no están escuchando a nadie más. Eso es realmente un problema muy serio. Y él, pues bueno, consideraba o consideró que, pues bueno, esta crisis, ¿no? Se enfrentaba a partir de tres frentes. Uno, la crisis de la política, la crisis de la democracia y la propia crisis de los partidos políticos. Entonces, ahí él señalaba, la crisis va en estos contextos o impacta en estos contextos, en el de la vida democrática, en el de la vida política y en el de los partidos políticos, donde quien tiene gran parte de lo que abona gran parte al problema son los partidos políticos, porque al ser destinatarios históricos de funciones relevantes para la democracia, no están cumpliendo con lo que se les ha sido asignado o con lo que vinieron prometiendo históricamente. Porque al final de cuentas, esta fue la idea de pues los partidos políticos, que ellos pudieran ser, cuando se les asumió como parte de la vida democrática, que los partidos pudieran ser el engranaje, la bisagra entre los grupos, la ciudadanía y pues la creación de gobierno, que pues a fin de cuentas nosotros no elegimos la democracia simplemente como un sistema de elección, sino también como un sistema que permite hacer llegar nuestras demandas, nuestras necesidades, que se plantearan y se debatieran en los órganos legislativos y que posteriormente, pues bueno, se les dé una solución también hasta el punto de decisiones gubernamentales o de el planteamiento de transformaciones legislativas que permitieran echar a andar soluciones, ¿no? Entonces, si esto no se está cumpliendo, tenemos, hoy sí, Houston, tenemos un grave problema. Entonces, esta idea de Mer, bueno, él también la aterrizó a través de 5 ejes, ¿no? En particular de los partidos políticos. Ahora sí están viendo la presentación, no han tenido problema con eso. La verdad sí se está viendo. Entonces, Mer planteó que había 5 indicadores principales respecto de la crisis de los partidos políticos. El primero era que, pues bueno, había disminuido sensiblemente la participación electoral en las democracias occidentales. Esto ya lo habían apuntado anteriormente. Bueno, me parece que todos en general ya habían apuntado varios de estos indicadores de Peter Mer. Entonces eso me parece que, pues bueno, estoy ante muy buenos analistas políticos, ¿no? Y de nuestra democracia, que pues me parece ya habían advertido varios de estos puntos, pero bueno, vamos a revisarlos. El primero es la participación en las democracias. Él observa que pues la ciudadanía ha dejado de asistir a las urnas, y no es que realmente haya habido momentos, como les mencionaba, tan idílicos donde todo el mundo participaba, ¿no? Por este énfasis de democrático, ¿no? ¿No? Pero en algún punto sí existió esta conexión, o sí estuvo, ahora sí que de venir de gobiernos autoritarios a
gobiernos democráticos, en estas olas democráticas que ocurrieron, pues la gente le dio un voto de calidad a la participación ciudadana y ejerció justamente con esa calidad del voto, ¿no? Entonces, hubo momentos pues sí, de participación democrática, ¿no? Y esto, pues bueno, se afianzó en las urnas. Sin embargo, posteriormente, pues lo que señalaba Peter Mer era esta cuestión de observar que la participación iba disminuyendo constantemente. Ya lo veremos nosotros con las cifras de Idea Internacional, donde pues resulta fundamental el hecho de observar que las personas sí están dejando de participar. Un segundo punto que consideraba como un indicador Peter Mer señalaba que pues bueno, existía una volatilidad electoral. Esto es que, pues bueno, se observa mucho más frecuentemente que los partidos son incapaces de conservar entre una elección y otra porcentajes similares de votación. ¿Les parece como conocido? Y esto no lo analizaba Peter Mer en el contexto mexicano, porque él ya no alcanzó a ver el fenómeno de nuestra democracia, pero ¿no les parece que sucede algo así en México? Donde vemos que un partido político, pues bueno, tenemos una elección de 2006 con un panorama político muy cerrado y posteriormente vemos, por ejemplo, un partido de la Revolución Democrática donde cada elección disminuye su votación o inverso, ¿no? Tenemos la aparición de partidos políticos como Morena, que pues de su aparición a 2018, pues bueno, tienen un boom en su votación. Lo interesante será ver si mantienen esa votación. Entonces, más bien lo que parece ocurrir no es que los partidos políticos se afiancen, sino que más bien los vaivenes políticos son los que determinan la participación. Entonces, así, cuestiones coyunturales son las que van a determinar el voto ciudadano, ¿no? Que en algún momento voten por un partido o definitivamente abandonen otra opción. Y esto agregaríamos la aparición de las coaliciones electorales, ¿no? Estas coaliciones electorales que pues en muchos casos también vienen a traer descontento, porque pues si alguien estaba decidido a votar por un partido político, al ver cierto tipo de alianzas genera que pues las personas cambien el sentido de su voto o no voten incluso, ¿no? Entonces, ahí es lo interesante, esta volatilidad de la votación. En tercer lugar, la militancia partidista se ha contraído drásticamente y esto también, pues bueno, es un fenómeno que ocurre en el contexto mexicano, donde observamos que incluso los partidos políticos tienen candidaturas que ya no son de sus militantes. Ya observamos que en muchas ocasiones los partidos políticos asumen algún candidato de otra extracción de un proceso interno de selección, pero de alguien que no estaba militando en el partido político, ¿no? Entonces, así, pues lo observamos que los partidos políticos están recurriendo a otras fuentes porque también ya no tienen la capacidad o no están generando esta capacidad para formar cuadros internos. Estos cuadros internos van disminuyendo. Digo, también tiene que ver con cuestiones coyunturales, como es el caso en el contexto mexicano del Partido de la Revolución Democrática, donde vimos cómo bastante de su militancia, bajo el efecto Andrés Manuel, pues abandonó el barco, literal, y pues bueno, se fue a militar otro partido político, dejando pues la estructura del otro bastante flaca, ¿no? Bastante delgada. Entonces ahí es una cuestión a observar, ¿no? Mencionaba yo, bueno, continuando con estos indicadores de Peter Mer, ¿no? En cuarto lugar, la simpatía o la identificación por parte de la población con algún partido político, pues parte de los fenómenos anteriores, pues tiene que ver con
pues esta cuestión que pues apuntaba Noemí, que apuntaba Blanca, ¿no? Que tiene que ver con que pues los partidos políticos, pues al observar estas dinámicas internas y externas, pues los partidos políticos definitivamente pues han dejado de tener la simpatía o digo, no, pero iba a decir peor, más aún, algo importantísimo, que la gente logre identificarse con ellos. Y esto resulta relevante, ¿no? Porque el hecho de que los partidos políticos tengan una identidad, colores, se diferencien en teoría, este, por su plataforma ideológica, por la forma en la que desarrollarán un programa político, quién es su público objetivo, se ha desdibujado a tal punto donde, pues incluso pese a todas estas formas de identificarlos, pues lo que tengamos es que realmente los veamos igual, en algún punto ya los consideremos muy similares, ya no les encontremos algún tipo de distinción y consideremos, ahora sí con esta frase, todos son iguales. Eso es algo bastante complicado, ¿no? Porque pues si venían a hacer pues una diferencia entre unos y otros, o tenían que tener una diferencia unos y otros, y esta se abandona, pues entonces realmente, ¿cuál es el punto de contacto que yo puedo tener con algún partido político que no pueda tener con el otro? Desaparece. Finalmente, Mer pues señalaba el financiamiento recaudado por los partidos políticos. Bueno, él hablaba, ¿no?, sobre el financiamiento respecto pues de la militancia. Sin embargo, pues nosotros sabemos, pues hay contextos donde pues la militancia ha migrado ya no solo a la militancia, sino a la ciudadanía, depende del modelo de financiamiento que tengan los partidos políticos. Pero, pues, por ejemplo, en el caso mexicano, pues que sea el propio Estado. Claro, nosotros es por un contexto histórico que, pues, ha, eh, ha llevado, ¿no?, a que, pues, el financiamiento público sea preponderante respecto de el privado. Pero, pues, bueno, aquí más bien el fenómeno es a denunciar es el hecho de que los partidos políticos, pues más bien, pues han pasado a depender tanto del financiamiento público que ya pareciera ser en algún punto, pues la finalidad. Obtener financiamiento público es la finalidad de creación de un partido. Y eso pues no es para menos, ¿no? Porque muchas veces cuánto se ha señalado, pues la ciudadanía señalando esto. Oigan, qué millonada nos estamos gastando en los partidos políticos. Y a lo mejor, pues, desde pues algunos que pues pudieran tener algún análisis sobre la democracia o comprender la complejidad de por qué es así históricamente, pues les pudiera decir, no, pues mira, te explico por qué es importante el financiamiento privado a los partidos políticos y por qué no deben de desaparecer. Pero también por otra parte, a veces pudiera resultar complicado justificar que, pues bueno, hay que financiar a los partidos políticos. Realmente podríamos financiar a todos los partidos políticos porque son una pieza fundamental. Y nada más por eso, porque el sistema democrático así funciona, resulta complicado explicárselo a cualquier ciudadano. Y sobre todo, pues en esta perspectiva de observar que tal vez la finalidad simplemente es obtener financiamiento. Eso resulta complicado. Me parece que ha estado medio estable la señal del internet. He tratado de irlo observando. Voy a tratar de regresar a la misma a ver si no tenemos algún problema. Si no, pues bueno, regresamos al celular. No lo voy a desconectar, simplemente voy a apagar el. Ok, ¿me escuchan ahí? Ok. Ay, perdón. Ya está.
Ahora sí, vamos a tratar de que sigamos funcionando por este lado. Y ya vimos estas cuestiones que planteaba Peter Mer, ¿no? Como los indicadores principales de la crisis de los partidos políticos. Pero como yo había mencionado, pues bueno, vamos a tratar de irnos pues por este análisis de primero el contexto democrático en el cual se está desarrollando esta crisis de los partidos políticos, después la crisis de la propia política y finalmente pues ya analizar qué es lo que está sucediendo con los partidos políticos, porque pudiera ser que a lo mejor no solo es que estén en crisis los partidos políticos, ha sido necesario, yo lo señalo así, fíjense, no solo que estos se transformen, porque por voluntad no se han transformado, ¿eh? Eso sí debe de quedar claro. Por voluntad no se han transformado, por voluntad seguirían estando iguales, seguirían teniendo una vida democrática, bueno, una vida antidemocrática al interior y sus candidaturas y formas de operar no se transformaría. Ha habido un proceso a través, bueno, ha habido un proceso en el cual se han tenido que forjar, se les ha tenido que forjar. ¿Y qué me refiero con forjar? Que pues bueno, hubo que darles reglas, hubo que darles, ¿no? Así tal cual una artesanía, pues las indicaciones de por dónde queríamos que fueran los partidos políticos. ¿Les ha costado trabajo? Sin duda alguna, pero pues bueno, se han tenido que transformar a base de esta, ahora sí que como trabajo que se les ha dado desde afuera a los partidos políticos. Claro, hay muchos que sí han presentado pues nuevas dinámicas, demás, o sea, también no todo es claro oscuro, pero pues bueno, vamos, un ejemplo de esto que yo señalo, pues tiene que ver con las candidaturas, con la paridad en las candidaturas, con las candidaturas de mujeres. Como sabemos, en 2014 los partidos políticos todavía eran bien reacios a decir, bueno, desde antes, ¿no? Venía pues las cuotas de género, pero eran bien reacios a decir, vamos a postular mujeres. Fíjense, una vez escuché una anécdota de una persona que, pues bueno, estaba un líder de un partido político y esta persona como autoridad, ¿no? En un instituto local. Y entonces el representante del partido político dijo, no, pues es que quiere que postulemos mujeres y no hay mujeres, ¿no? No tenemos mujeres, ¿no? Que cumplan el perfil. Y pues esta persona le contestó como funcionaria, ¿y a poco hombres sí hay? Pues sí, ¿no? O sea, es como de, no, es que solo los hombres cumplen los perfiles políticos o las mujeres no quieren participar, pues más bien, si no les abres los espacios, si no vas y las buscas, también, pues va a ser difícil, ¿verdad? Que existan estas transformaciones. Entonces, esto creo yo es lo que ha sucedido con los partidos políticos. Esta crisis de los partidos políticos es que pues les menciono, no les adelanto esta idea que yo había manejado con ustedes de la complejización de la democracia, pues los ha llevado a que pues los partidos políticos no puedan ser lo que antes fueron, han tenido que cambiar, se tuvieron que transformar para obedecer al contexto actual o las necesidades actuales que tenemos en nuestras democracias. Es decir, pues esta crisis obedece desde mi perspectiva a una transformación en la forma, en las prácticas que tenemos en la democracia, porque la democracia, desde mi perspectiva, pues sí está esta cuestión procedimental de lo que apuntaba Dal, pero también la hemos llevado a un punto donde la democracia es una serie de prácticas, ya no es decir la vida democrática, no, las prácticas democráticas que tenemos en nuestro día a día, que tenemos en las instituciones, porque pues también, ¿no? O sea, tenemos que hablar que el legislativo debe ser democrático, ¿no? Pues si no entienden ahí de la vida democrática, pues ¿qué van a hablar? En las instituciones, en los partidos políticos, en nuestra vida cotidiana, y entonces son prácticas democráticas que hemos, y también la complejidad que hemos tenido que tomar en cuenta
respecto de lo que nos toca, o las otras formas de participación política, en fin, de una serie de aspectos que han venido a modificar lo que entendíamos por democracia y los hemos ido asentando poco a poco. Entonces yo creo que esto que hablamos o planteamos como idea de la crisis de la democracia tiene que ver con estas transformaciones que también, pues bueno, se le han ido forjando o se han ido plasmando a los partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de esto, de esta idea de la crisis? Pues ya lo veremos, ¿no? Pero pues más bien considero yo que pues lo que tenemos, ¿no? ¿No? Pues es una coyuntura, ¿no? A través de la cual pues tenemos que modelar a los partidos políticos y quien pueda ajustarse, ¿no? A esta vida, pues vida democrática se ajustará. Claro, también hay regresiones en algunas democracias y pues bueno, han tendido hacia autoritarismo, pero ese es otro tema, ¿no? Que pues bueno, no vamos a abordar de lleno aquí, pero bueno, avancemos. Ahora sí ya, crisis de la democracia. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna idea, algún planteamiento? Todo en orden, bueno, perfecto. Bueno, crisis de la democracia. Norberto Bobbio planteó a finales de los 80, bueno, venía planteando durante todos los 80 más bien porque fue una serie de conferencias que él planteó y después se plasmaron en un libro, estas ideas sobre pues las promesas de la democracia. Y fíjense, ¿no? Ya desde el 80 ya se planteaba él, ¿no? Esta cuestión de si la democracia había cumplido con las finalidades que, pues bueno, le habían sido encomendadas, si la democracia había podido cumplir con estas promesas que él planteaba. En su momento, pues ya desde ese entonces, pues él consideraba que había pues puntos que no habían sido resueltos por la propia democracia. El primero de ellos era el nacimiento de una sociedad pluralista. ¿Por qué decía él esta promesa de la democracia y pues por qué entraba en contrasentido con el nacimiento de una sociedad pluralista? Bobbio consideró que pues la democracia pues como cuestión idílica era una forma en la cual la ciudadanía participaría en conjunto de los problemas públicos y pues de esta forma podría dar solución a sus problemáticas, ¿no? Perdón, ahí redundante. Pero lo que observó Bobbio es que pues más bien la democracia en lugar de unir, pues creó o se dio en un contexto donde pues empezaron a aparecer diversos grupos con diferentes intereses sociales, intereses económicos, de otra índole. Entonces, pues existió se empezó a presentar una atomización de los intereses. Entonces, la democracia no pudo aglutinar una agenda de debate común. Entonces, eso era lo que él consideró que era un problema de la democracia. Actualmente, yo la verdad es que pues no podría debatir con Bobbio, no me podría poner a la altura de Norberto Bobbio, pero sí podría considerar que realmente esto sería un problema de la democracia. Yo creo que no necesariamente. Lo que había mencionado con anterioridad en este curso y en otros espacios es la idea que, pues bueno, la democracia permite que existan diversos circuitos con diversos intereses y que estos a su vez, pues bueno, tengan la posibilidad de resolver pues lo que pues a estos grupos en particular les parece importante resolver. Entonces, por ejemplo, si hablamos de grupos de la diversidad sexual, pues bueno, ellos tendrán su propia agenda y la harán llegar pues de la forma que ellos consideren a los espacios que pues correspondan para poder solucionar su agenda, pero esto también puede pues, suceder con pueblos y comunidades indígenas, con las propias mujeres, con los grupos políticos o los grupos en el poder. Entonces, a lo mejor pues esta sociedad pluralista no suena como pues este desvanecimiento, ¿no?
de lo que consideramos como nación, que les preocupaba mucho, o como esta idea única de pueblo o de sociedad. Sin embargo, a mí me parece que es interesante que también existan estos diferentes mecanismos para que todas estas agendas pues puedan resolverse o al menos plantear cuáles son sus problemáticas o perspectivas sobre un determinado problema, ¿no? Pero bueno, Bobbio consideraba desde su punto de vista que esta sociedad pluralista o demasiado plural, ¿no? Pues conllevaba una atomización o una balcanización de la sociedad, y por eso él consideraba que era una promesa que, pues bueno, no había podido cumplir con la democracia, generar una agenda común, pero pues bueno, les digo, ya es como a perspectiva ver. Relacionado con lo anterior, estaba este otro problema de la reivindicación de los intereses. ¿Cómo poder realmente plantear ante esta pluralidad, esta balcanización de la sociedad, cómo poder plantear realmente los intereses ciudadanos o los diferentes grupos al interior de la democracia? Fíjense, es que esto es interesante porque nosotros vamos viendo que la democracia ya no la entendemos, o incluso la idea de una democracia, ¿no? Al interior, pues ya no la observamos así, porque ya les mencionaba yo en la sesión pasada, ya hablamos, pues ya no solo de la democracia federal, ¿no? Sino que ya también hablamos de la democracia en otros espacios, ¿no? En el ámbito local, e incluso hasta en el ámbito municipal, y lo podemos llevar a otras arenas, ¿no? Entonces, pues cuando hablamos de reivindicación de los intereses, pues sí nos suena que, pues va a haber quien pueda, pues plantear, ¿no? Pues de mejor forma sus intereses, pues definitivamente, pero también si nosotros planteamos esta idea de existen diferentes circuitos en los cuales se puede plantear, pues puede tener sus aspectos negativos, pero también sus aspectos positivos, ¿no? O sea, no sé, ahora recientemente que pues acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, pues digo, repensar esta posibilidad de que exista una agenda netamente respecto de las mujeres, a mí me parece que pues tiene su lado positivo. Claro, pues a veces también plantear la idea que los grupos poderosos, con todo lo que tienen, ¿no? De poder, pues puedan hacerlo, pues también suena peligroso, ¿no? Pero creo que tiene sus puntos a favor y sus puntos que también pues pueden ser negativos, ¿no? Pero pues bueno, ahí está esta cuestión. La persistencia de las oligarquías, esta idea donde pues justamente a lo mejor de derecho, pues todos tenemos cierta igualdad, pero en los hechos, pues persisten las desigualdades, ¿no? Entonces, esto sí me parece que puede ser muy vigente esta idea que planteaba Bobbio como una promesa incumplida de la democracia, porque pues definitivamente habrá grupos, ¿no? Que sigan teniendo eh, esta posibilidad, ¿no? De presentar, sus intereses, ¿no? Como un grupo oligárquico. Y nosotros, pues, lo hemos visto, ¿no? En nuestro contexto histórico, cómo existe la influencia de un consejo coordinador empresarial, ¿no? Que, pues, bueno, no está mal, puede hacerlo, pero bajo las reglas que tenemos, ¿no? En los contextos del desarrollo de un proceso electoral, pero también, pues, está esta cuestión de otros grupos como los que se denunciaban, ¿no? En algún momento los televisivos y la influencia que pueden tener, o de un Carlos Slim frente a cualquiera de nosotros, ¿no? Pues ahí sí habrá una diferencia en la forma en la que pues puedan ellos presentar sus intereses. El espacio limitado, esta idea tenía que ver con que, pues bueno, realmente todos podemos participar de la misma forma, todos podemos participar, los espacios son para todos. Pues lo que hemos visto, y mencionaba yo el ejemplo de las cuotas de género y cómo saltamos a la paridad, pues efectivamente no todos o no todas podíamos participar
de la misma forma, ¿no? Entonces la democracia pues era o parecía ser un espacio donde no todos podían participar de la misma forma o tener el mismo impacto en la participación o en la decisión de la agenda y de la decisión de los problemas, mencionaba yo hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué tuvo que ocurrir? Pues bueno, transformar esta posibilidad de participación o ver cómo se podían ensanchar los espacios que eran limitados hacia otros grupos o otras necesidades, ¿no? Grupos con otras necesidades. Y aquí pues podríamos pensar, ¿no? En comunidades indígenas o grupos afrodescendientes, ¿no? En los cuales, pues bueno, pues relacionado con la anterior, ¿no? Con la presentación de camarillas, de cuestiones cerradas respecto de quién puede participar, pues hasta no hace mucho, ¿no? Realmente, pues el espacio de participación a pueblos y comunidades indígenas pues, era bastante limitado. Ahora, respecto del poder invisible, pues esta idea también que salta a la luz de grupos que pues están detrás y pues están presentándose como pues realmente los que están ahora sí que como moviendo los hilos, ¿no? Los que pues están ahí influyendo en las cuestiones que a todos nos atañen, pero que pues bueno, están incidiendo en cómo se resuelven los problemas o cuáles son los temas de importancia, pero también por poder invisible tienen que ver con pues la opacidad con la que pues se mueven los actores políticos. Actualmente ya pues también hablamos de transparencia y demás, pero cuando Bobbio hace estas promesas, bueno, habla sobre estas promesas incumplidas de la democracia, pues saltaba a la luz la opacidad de los actores políticos en la forma en la que se estaban conduciendo. Y finalmente, la cuestión que es así fundamental tenía que ver con el ciudadano no educado. Pues bueno, esto era preocupante en la idea de decir, pues bueno, es que pues la ciudadanía pues no ha alcanzado ese cenit de pues conocimiento de los temas, de la forma en la que puede participar, en la que se puede incidir, al ciudadano idílico que nosotros necesitamos, informado, participativo, pues no ha llegado y tal vez pues difícilmente llegue. Esto les menciono, pues también tiene como sus matices, ¿no? Porque Bobbio lo hacía a finales de los 80 y si vemos, pues bueno, también podríamos hablar de actualmente, bueno, sí está este ciudadano poco interesado, etc., pero que también podemos advertir cómo el ciudadano ha tenido un proceso de aprendizaje, de conocimiento sobre, pues, ya no solo el hecho de, ahorita, un momentito, Blanca, de ir a depositar su urna, cada 3 o 6 años en el caso mexicano, sino que también ha ido aprendiendo a seguir, pues, a sus representantes, a entender cómo funcionan las políticas públicas, los órdenes de gobierno, de responsabilidades, observar cuáles son las propuestas, compararlas. Es decir, tal vez el ciudadano no educado que planteaba Bobbio, ¿no? Pues no es que no sea educado, es que simplemente se le veía desde una sola perspectiva y no era la que correspondía necesariamente. El ciudadano tenía interés de participar, claro, por ese circuito, no por el único circuito de los partidos, no necesariamente. Por favor, Blanca. Gracias, maestro. Con respecto a lo que está comentando en este momento, es muy cierto. Yo creo que algo que ha incidido mucho en que los ciudadanos y ciudadanas estemos participando o estén participando más activamente, creo es que las formas de comunicación están ampliándose cada día. Yo recuerdo, yo soy de Chiapas, pero yo recuerdo que había muchas limitantes en cuanto a comunicación, ¿no? Entonces, más bien, los partidos políticos yo creo que se basaban
o los ciudadanos esperaban esas dádivas que el partido otorgaba para poderse acercar el día de las elecciones a emitir su voto, ¿no? Porque además pues era el único día que a veces podían tener un acercamiento o dar ay, dar su voto, pero nunca conocer sus plataformas, qué era lo que estaban planteando, cuáles eran las mejoras que podían tener en las localidades, ¿no? Nunca, o las plataformas de gobierno sí, la plataforma de gobierno, sino que simplemente era asirse de los votos de los ciudadanos a través de la compra de los mismos, ¿no? Y día a día creo que ahora sí ya hay mayor eh, formas de conocer la plataforma, se les ha obligado a que tengan, a que presenten su plataforma en cada elección, y eso hace que muchas veces estemos pendientes de qué es lo que están presentando para una futura elección, ¿no? Sí, claro, claro, Blanca, es muy interesante lo que apuntas, ¿no? Porque sabemos que nuestra democracia no es perfecta, y fíjense, yo sí planteo la idea de que estamos en una democracia, ¿no? Hay quien considerará que no hemos llegado a este horizonte democrático, yo considero que sí, y sabemos, bueno, más bien la cuestión está en que sabemos que no es perfecta, hay varios puntos a mejorar de nuestra democracia. Sin embargo, sí hay que apuntar la cuestión pues si estamos analizando, pues, el contexto en el cual se desarrollan los partidos políticos y si bueno, está en crisis o no, si la democracia está en crisis o no, de ahí que partiéramos de estas promesas de la democracia de Bobbio, si son incumplidas o no, pues me parece, ¿no? Que lo importante es ver también cómo hemos ido aprendiendo, transformando, eh, también exigiendo que existieran, pues bueno, estas, eh, eh, que existieran esas, pues voy a señalarse, cambios para que pues nosotros pues pudiéramos vernos de mejor forma representados, para poder exigir de mejor forma cuentas, para poder transformar a las propias instituciones a pues no solo al ideal democrático, porque muchas veces no estamos pensando en, ay, vamos a mejorar la democracia, sino simplemente la resolución de nuestros problemas cotidianos, de nuestra organización, de nuestras necesidades, de nuestra perspectiva eh, y consideraciones que nosotros tenemos sobre el funcionamiento de nuestro gobierno en lo federal, en lo local, ¿no? Incluso hasta en lo municipal, ¿no? Entonces hemos observado estos problemas y hemos ido generando pues no solo estas observaciones, sino exigiendo estas modificaciones. Eso es importante. Blanca Estela señalaba, ¿no? Pues bueno, es que los partidos políticos pues en algún punto, ¿no? Pues tenían, ¿no? Esta vida interna que se les respetaba y ahora, pues bueno, pues no es solo que se les exija que presenten ahí su plataforma y que se pueda consultar, ¿no? En algún lugar, sino que deben de tener, ¿no? Así los apartados donde se pueda consultar estas plataformas y que, pues bueno, deben de ser accesibles, en un lenguaje ciudadano y pues bueno, es donde pues se van transformando las cosas. Muchas gracias, Blanca. ¿A qué quiero llegar con estas cuestiones de las promesas de la democracia si nuestro tema es el de la crisis de los partidos políticos? Es repensar, ¿nuestra democracia está en crisis? Porque pues ahorita lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que pues sí existen indicadores que nos hablan o nos plantean la idea de cuando una democracia está en crisis o qué está sucediendo con la democracia a nivel internacional, si la aceptamos, no la aceptamos o por qué no la aceptamos. La cuestión está en preguntarnos a profundidad qué de la democracia, o sea, yo hay algo importante que siempre planteo es, cuando planteamos la idea de crisis, ¿qué está en crisis? ¿En qué lo observamos? ¿Se puede medir? Si no se puede medir,
en dónde estaba y cómo lo comparamos para saber que está peor o mejor, o que antes era mejor y ahora está peor. Hay que tener tal vez referentes para entenderlo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en los fenómenos y poder ahora sí decir, hay crisis? Bueno, si nosotros planteamos que hay crisis de los partidos políticos, ¿no? Y que esto pues afecta o viene de a partir de la crisis en la democracia, pues bueno, entendamos la crisis de la democracia y cómo afecta a la crisis de los partidos políticos o a la inversa. ¿Cuál es la crisis de los partidos políticos y cómo afecta a la crisis de la democracia? O realmente si esto es hablar de crisis o no podemos hablar de crisis, ¿no? ¿Queda claro hasta aquí este punto? Ok. Bueno, aquí planteo, con la expansión de la democracia como régimen político, el interés de la literatura se ha desplazado de la teoría de la democratización hacia el análisis de las características y rendimiento de la democracia. Esto es lo que les planteo. La cuestión o el debate ya no solo es lo que apuntaba en algún momento Norberto Bobbio, ¿no? De estas promesas incumplidas de la democracia. Es decir, estas cuestiones de, pues, ¿por qué no ha cumplido la democracia? Ya las analizamos, ¿no? Cinco ejes que plantea Norberto Bobbio. Pero, pues, como todo, pues ya no solo fue la idea de, bueno, si ya llegaron a algún determinado país llegó a la democracia, ahora la idea sería analizar cuál es la calidad de la democracia. ¿Cuáles son ahora sí que estas características democráticas que nos van a hacer comprender cuál es fíjense así, el rendimiento, cuál es la calidad que tiene una democracia y pues qué tanto esto nos permite comprender su viabilidad o hasta qué punto se está agotando o hacia dónde se dirige? Eso es lo importante. Así, pues nosotros vamos, hay muchos estudios sobre calidad en la democracia. Si quieren, miren, uno que es así como Morlino, ¿no? Ustedes saben que Morlino, pues bueno, él se ha dedicado a hacer muchos estos estudios de, pues más bien que tienen que ver con cultura política, pero pues también medir, ahora sí que en el ciudadano su perspectiva de la democracia, pero también está Miquel Barreda, o sea, en España se han hecho bastantes estudios. Déjenles pongo este de Miquel Barreda. Ajá. Calidad en la democracia. Sí, como clasiquito. Pues para tener esta idea de... Ahí les dejo es para que lo chequen. ¿Cuál es el contexto de estos estudios? Que ya no fue, ya la cuestión ya no era hablar de, no, pues si estamos en una democracia o no estamos en una democracia, si la democracia debe ser esto, debe ser aquello, si yo pienso que en el ideal, la democracia o la ciudadanía, no, la cuestión ya ahora era tratar de medir la calidad de las democracias a través de indicadores. Bueno, esto es pues complicado también, ¿no? Porque qué es lo que vas a medir o en qué te vas a fundamentar para poder considerar que existe una mejor o una peor calidad, ¿no? De algo, pero pues bueno, ahí les dejo este estudio de Miquel Barreda donde él plantea qué es lo que quiere medir, por qué lo quiere medir de esta forma y bueno, el análisis comparado entre países. Nosotros nos vamos a ir por uno de idea internacional, en el cual, pues bueno, se va a analizar la democracia en el mundo. Y esto nos va a servir de contexto de analizar la democracia en el mundo porque vamos a ver qué es lo que mide idea internacional y cuál es su perspectiva de, pues, la democracia para después tratar un poquito de aterrizarlo en nuestro contexto, ¿ok? Entonces, bueno, de entrada, cuando se plantea la idea de la democracia, se plantea que en el mundo las democracias siguen aumentando, es decir, sigue habiendo un proceso hacia la democracia. Entonces, así se plantea, el mundo es más democrático que nunca. Más de la mitad de los países del mundo, el 62% de 97 países, son ahora democráticos, frente al 26% en 1975. Esto de las olas democráticas. Quiere decir que aunque ya no hablemos plenamente de olas democráticas, como lo señalaba Huntington, sigue habiendo, pues sí,
no tal cual estas tremendas olas democráticas, pero sí todavía sigue habiendo, ahora sí, al menos este oleaje democrático, ¿no? Y pues esto nos va a indicar que la democracia es el sistema hacia el que más se tiende en el mundo, ¿no? Ahora, la mayoría, el 72% de las democracias actuales se establecieron después de 1975 como parte de la ola, de la tercera ola democrática, esto que ya hemos ido apuntando. Ahora fíjense, hay que observar este diagrama de acá del lado derecho, ¿no? Porque en verde es donde pues se plantea pues los países democráticos, ¿no? El porcentaje de países democráticos por región. Entonces, observamos nosotros que en Medio Oriente es donde pues no existe este auge, ¿no? Democrático, pero pues bueno, sí hay democracias. El caso europeo es totalmente en sentido contrario, es ahí donde observamos el mayor, bueno, número respecto de países que comprenden esa región, de países que son democráticos. Después, pues bueno, aquí pusieron a América del Norte, ¿no? Como una región, donde pues por eso se llena totalmente de este de color verde. Bueno, así yo lo percibo, que tal que por la edad ya lo veo de otro color, ¿no? Pero en color verde, pues ya observamos esta cuestión, ¿no? Pues totalmente vestido bueno, totalmente democrático. Entonces, si vemos en términos generales, la democracia es la que está ahí presente a nivel mundial y es la que sigue aumentando. Lo que nos señala idea es, este incremento se ha producido a pesar de la desaceleración de la expansión democrática, es decir, hubo una primera ola, una segunda ola, una tercera ola, y lo que les mencionaba, ¿no? Oleajes, ¿no? Chiquitos, pero constantes que se han seguido eh, manifestando. Y señala, de hecho, entre 2008 y 2018 el número de democracias siguió en ascenso y pasó de 90 a 97, es decir, 7 países pasaron a ser democráticos. Entonces, esto es pues poquito, pero significativo, ¿no? De que nos plantea la idea de que sigue esto. Lo anterior, pues bueno, es que pues países donde pues no existía democracia, pues actualmente siguen experimentando por primera vez la cuestión democrática. Casos importantes, el de Burkina Faso se menciona y el de Myanmar, que en el caso de Myanmar, pues bueno, vemos que pues incipientemente, porque pues hubo un movimiento liberalizador ahí, pues de que existieran elecciones, una alternancia, y que pues procedimentalmente podríamos hablar de democracia, pues, bueno, de democracia instrumental, pero bueno, ahí sí vemos esta tendencia a dirigirse mediante estos procedimientos. Otros casos son el de Armenia y de Malasia, pero pues bueno, están ahí presentes, ¿no? Entonces, esto nos advierte que la democracia sigue avanzando. Y nosotros, si lo vemos en comparación de cómo está a nivel global, pues así queda el mapa. Vemos lugares que no se consideran democráticos, países que no se consideran democráticos, como Egipto, Libia, Emiratos Árabes, este, Bielorrusia, China, en el caso de América llama muchísimo la atención el caso de Venezuela, a quien pues bueno ya no se le considera un país democrático, ¿no? Y también el de Nicaragua, donde pues bueno ahí tenemos nuestras cuestiones, pero pues bueno son casos especiales. Respecto del desarrollo, debe destacarse el desempeño de la democracia por encima de otros regímenes. Entonces, aquí, fíjense, aquí es donde vamos, o se relaciona la democracia con la calidad de la democracia. Bueno, sí, están teniendo los países una tendencia todavía hacia la democracia, pero bueno, ¿cómo rinde la democracia en la actualidad? Y esto, pues bueno, lo que nos plantea este informe es, en promedio, las democracias registran niveles más altos de derechos fundamentales. Esto no es para menos, ¿eh? Porque la idea de, aunque nosotros hagamos una distinción entre derechos humanos, derechos fundamentales, este, eh,
o tengamos otra conceptualización de estos derechos, garantías, ¿no? En mi caso mexicano antes así lo teníamos. La realidad es que, pues bueno, como sea, en estos países existe un nivel más alto o la idea al menos de derechos fundamentales o de protección a los derechos fundamentales e incluso pues ya existen sistemas, ¿no? Como en el caso mexicano que nosotros pues ya hablamos, ¿no? De pues seguir el control de convencionalidad y maximizar los derechos. No estoy diciendo que así sea siempre o no sea en todos lados de esta forma, pero bueno, sí existe esta idea de niveles más altos respecto del respeto a derechos fundamentales o al menos ponerlos en el radar. Claro, hay pues casos sui generis, por ejemplo, como apenas, ¿no? El día de ayer se planteaba que pues en Guatemala el aborto legal pues se echó para atrás, igual pues las minorías, ¿no? No existe el matrimonio igualitario, etc., ¿no? Estos asegúnes, ¿no? Pero pues bueno, la idea de derechos sí está presente en las democracias. Siguiente punto. En promedio, las puntuaciones en igualdad de género de las democracias son mayores que las de regímenes híbridos o los no democráticos. Entonces, desde aquí esto resulta fundamental, ¿no? Porque también plantea la idea de la participación de las mujeres. Entonces, esto resulta para mí, en serio, muy, muy, muy fundamental, ¿no? Porque en las democracias, las mujeres tienen una mayor igualdad o mejor participación. Claro, puede ser que esta sea limitada, pero al menos sí es mejor la participación que tienen las mujeres o existe mayor igualdad, claro, con todo y sus asegúnes, en la democracia que en otro tipo de regímenes. En promedio, las democracias obtienen mejores puntuaciones en materia de bienestar básico, que en los índices del estado de democracia en el mundo agrega indicadores como son nutrición, alfabetización, esperanza de vida, igualdad sanitaria y desarrollo humano. Cuando veo la idea de grupos vulnerables, yo planteo que, pues bueno, el índice de desarrollo humano pues, fue una clave fundamental para comprender que el desarrollo de un país pues no tenía que ver solo con una cuestión económica, y esto es una idea de Amartya Sen que después fue retomado por la ONU y que pues actualmente pues otros instrumentos de medición retoman. Y aquí resulta relevante traer a colación porque pues bueno, el bienestar básico o bienestar de desarrollo pues es muchísimo mejor en las democracias o al menos mejor, pongámoslo así, que en otros regímenes de gobierno. Entonces así pues podemos ver que se desempeña mejor cuando hablamos, decía aquí estos indicadores de alfabetización, de nutrición, de esperanza de vida, de igualdad, de cuestiones de salud, es mucho mejor o al menos tiende a ser mejor. El aspecto de la democracia más correlacionado con el bienestar básico y el desarrollo humano es la ausencia de corrupción. Veíamos dentro de las promesas no cumplidas de la democracia que señalaba Norberto Bobbio esta cuestión de lo invisible, donde pues advertía tanto estos poderes, ¿no? Que estaban influyendo como la opacidad en el gobierno. Aquí lo que vemos es que también pues en las democracias la idea de accountability, de rendición de cuentas, de transparencia se hace presente. Entonces, de ahí que pues tengamos esta cuestión de que pues es importante para una democracia la transparencia y la rendición de cuentas. Así, en promedio, las democracias registran niveles de corrupción considerablemente menores que los regímenes híbridos. Claro, hay excepciones porque bueno, ya veo a Telma, ya veo a Noemí que dicen, oye, pero pues México como que tan ¿no? Con todo y su sistema anticorrupción, pues sigue teniendo bastantes problemas respecto de la corrupción, pero pues la intención está en que ya se generan estos sistemas anticorrupción, se tiene en cuenta la idea de sanciones de los servidores públicos,
de responsabilidades también por sus actuaciones, y no solo, por ejemplo, en materia electoral, ¿no? Que tiene que ver con el uso de recursos públicos, sino que también con el uso de los recursos públicos en otros momentos, ¿no? Entonces, pues esto es importante tomar a colación porque, pues bueno, observamos ya el desempeño de la democracia frente a los problemas que puede llegar a tener. Continuamos, dice, los índices del estado de la democracia en el mundo indican que las democracias con puntuaciones altas y medias en gobierno representativo han logrado mayores tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto a lo largo del plazo de los regímenes no democráticos. Es decir, existe una relación entre la democracia y, en cierta forma, el crecimiento de los productos internos. Esto, pues bueno, sería imitar la democracia a, pues bueno, cómo puede generar, pues también desarrollo, o crecimiento, no necesariamente desarrollo, pero pues bueno, sí existe esta relación. Y así, pues bueno, relacionado con lo anterior, las democracias ofrecen mejores condiciones de actividad empresarial porque, pues derivado de lo anterior, es menos probable que tengas algún problema de expropiación, ¿no? De tu empresa en una democracia que en un sistema no democrático, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué existen mejores condiciones? Pues justamente por esto, ¿no? En un régimen que pues pueda tener esta tendencia a en algún momento afectar el patrimonio privado, pues no resulta tan provechoso o tan beneficioso. De ahí que pues se prefiera invertir en naciones que al menos tengan este contexto y garanticen estos límites frente a el privado, las empresas privadas. Las democracias también proporcionan mejores normativas para las empresas y protegen los derechos de propiedad de manera más eficaz que otros tipos de régimen. Y ahí está el caso de China, ¿no? Donde, pues bueno, existe esta cuestión de, pues, sí existe un gran boom industrializador de crecimiento económico, pero a costa, pues bueno, de violar propiedad, bueno, derechos de propiedad, de creación intelectual, y pues se sabe, ¿no? Que existen ahí estas copias que, pues aunque exista algún tipo de denuncia, pues están ahí presentes, ¿no? Y pues es difícil combatirlas. Eh, Relacionado a lo anterior, que es este desarrollo industrial, también está algo que antes no nos preocupaba y tiene que ver con la idea de la protección al medio ambiente. Y esto es que, pues bueno, también se está tomando en cuenta pues el impacto al medio ambiente y pues bueno, en los regímenes democráticos, pues parece ser que también ya es un tema de importancia y relevancia. Claro, esta también tiene que ver con el cumplimiento de normativas o pactos o instrumentos internacionales de cuidado al medio ambiente. Quienes los observan más son gobiernos democráticos. La puntuación más media obtenida por las democracias según el índice de desempeño ambiental es de 72 sobre 100 frente a 62 en el caso de los regímenes no democráticos y 59 en el de regímenes híbridos. Entonces así pues vemos que para la democracia incluso el medio ambiente es interesante o es importante. Claro, pues tiene sus asegúnes, ¿no? Porque pues como vemos, no hay países que pues sí cuidan en su contexto, Canadá, ¿no? Cuidan su patrimonio, ¿no? Pero en otros lados, pues no son tan cuidadosos, ¿no? O algunas empresas transnacionales que se dedican a la confección de ropa, que pues bueno, sí, ¿no? Tienen cuidado de sus naciones, pero en otros lados, ¿no? Blanca, por favor. Sí, maestro, yo creo que en respecto a esto podría apuntarse uno de los acuerdos que ha emitido el Instituto Nacional Electoral con referente, bueno, al cuidado del medio ambiente. Antes recordemos que las propagandas políticas se hacían a través de banderines, aquellos banderines que veíamos colgados en las calles, en las comunidades, pegados en los árboles, clavaban en los árboles todos los banderines, ya no eran árboles con frutas, ya eran árboles con banderines en muchas localidades de la región,
Y en la misma ciudad, ¿no? Esa contaminación visual que había de pegar todos esos panfletos, banderines, propaganda política, en los postes de alumbrado público, en los mismos árboles, ¿no? Y yo creo que ese requisito que emitió el INE o esa solicitud que se emitieron de no contaminar, ¿no? De no contaminar y solicitarles a los partidos políticos que dejaran de pegar sus propagandas en los árboles, de sancionarlos, si así lo hacían. Creo que ha generado también ese cuidado al medio ambiente, ¿no? Por un lado, y por otro, el cuidado al medio ambiente en la contaminación visual en las ciudades. Al menos yo creo que aquí en el estado ha mejorado muchísimo, no se ve esa situación como se veía antes, y bueno, ese sería mi comentario, ¿no? Gracias. No, pues, muy importante lo que señala Blanca, porque fíjate, pues sí, aterrizaste muy bien esta idea en nuestro contexto democrático, pues también este impacto ambiental que se está cuidando en nuestra democracia, ¿no? Pues recordemos esta idea de que pues la propaganda, ¿no? Cuando debe ser de textiles, debe de haber retiro de los propios partidos y a su vez estos tienen que demostrar que todo lo que retiraron de propaganda fue entregado a una recicladora. Si tú no entregas tu papelito de que entregaste toda esta basura a una recicladora, multa, ¿eh? Entonces, esto es importante, te resiste muy bien con un ejemplo muy bueno, esta cuestión del cuidado del medio ambiente. Muchísimas gracias, Blanca, les agradezco mucho cuando tengan estas participaciones porque pues también ayudan bastante. Y ahora, continuando con nuestro tema de la democracia, ya vimos, ¿no? Ay, la democracia se está desenvolviendo, se desenvolviendo muy bien. Pero como todo, siempre hay un but, ¿no? Un sin embargo, un no obstante, y pues que sí también existen retrocesos democráticos en el mundo, ¿no? Entonces, pues no podemos decir que la democracia, ¿no? Es la tendencia y todo el mundo se está sumando. Pero no es lo grave decir que exista un cambio, ¿no? Una elección entre los países por qué tipo o sistema de gobierno quieren, pues, decantarse. Lo grave está en, pues, que bajo esta idea de lo que se está midiendo, tomando como parámetros para el desempeño, ¿qué se está afectando? ¿O por qué se considera que un país está dejando de ser democrático y que resulta ser grave? Lo grave del asunto tiene que ver, pues, con las prácticas que tienen los gobiernos, con como puede ser la rendición de cuentas que aquí apunto, pero más aún con la restricción de libertades civiles y con el ataque a derechos humanos. Eso me parece a mí que eso es lo grave de estos retrocesos democráticos, donde, pues bueno, ya las prácticas gubernamentales se hacen, pues ahora sí, como promesas incumplidas, que señalaba Norberto Bobbio, desde oligarquías, desde grupos opacos, desde espacios cerrados para la participación, con idea, ¿no? De una eh, este, bueno, una nula idea de derechos humanos bueno, socavando otro tipo de libertades. Eso me parece es lo grave, ¿no? Eso me parece que es lo que podríamos sí considerar como una crisis, no solo de la democracia, sino de la vida de una sociedad. Eso es lo que a mí me parece grave cuando hablamos de crisis. Pues bueno, y que mencionaba yo, hay que ponerle nombre a los puntos, ¿no? Que estamos planteando como crisis y cómo estaba antes y cómo está hoy y por qué consideramos que es crisis. Y a mí es ahí donde me parece que podemos considerar que es los puntos de crisis y por qué son graves, ¿no? Ahora, este informe nos señala, en la actualidad un total de 10 países del mundo están experimentando un retroceso democrático.
los casos más graves son Hungría, Polonia, Rumania, Serbia y Turquía, porque estos países, por la llegada de grupos de extremistas, ¿no? Con ideas muy radicales. También, pues aquí se menciona como países afectados la India, Filipinas y Ucrania. Ucrania, pues me menciono por estos grupos de ideas radicales. En Nicaragua y Pakistán el retroceso ha sido tan serio que ha conducido a un régimen híbrido o una ruptura parcial de la democracia. El caso de Nicaragua, pues ya lo hemos observado, cómo pues poco a poco pues se ha ido cerrando el país y pues generando un discurso que dejemos o quitémosle los motos de populista, ¿no? Porque podemos debatir sobre qué entendemos sobre populismo. La cuestión ha sido la vulneración de derechos, esta limitación de libertades, ¿no? Donde la libertad de expresión, la libertad del trabajo periodístico, ¿no? Que resulta tan fundamental, pues se está dando. A su vez, pues es cierto que pues el gobierno ya se da, si bien no solo de una persona, que ya se puede considerar así, como una camarilla en total opacidad. Pero bueno, este es un ejemplo, pero, bueno, perdón, tantos peros. El que resulta ser el caso tal vez que se considera más grave en este informe es el de Venezuela, por, pues bueno, las circunstancias que han venido sucediendo en el país. Se apunta a uno de los rasgos que distingue el retroceso democrático moderno de las formas tradicionales de ruptura democrática es la duración del proceso de retroceso. La duración media de los episodios de retroceso observados en los índices del estado de la democracia en el mundo es de 9 años. Entonces, fíjense, en 9 años puede haber un retroceso según este índice de medición. En 9 años puede haber este retroceso. Los países con bajo nivel de apoyo popular a la democracia y alta polarización social y política tienen más probabilidad de sufrir un retroceso democrático. Niveles altos de parlamento eficaz y participación de la sociedad civil parecen ayudar a evitar el inicio de un proceso de retroceso y hacen menor probable que continúe el retroceso o reduzcan el grado de el mismo. Entonces, esto resulta bastante importante a considerar, pues bueno, porque ha sido un tema bien frecuente actualmente y es más, yo creo que ahí conocerán este libro, ¿no? De cómo mueren las democracias. ¿Sí han escuchado hablar de él? ¿No? ¿No han escuchado hablar de él? Permítanme. No les voy a dar permítanme, no estoy a ver, les pongo aquí. Me parece que es como una pequeña reseña, ¿no? De este libro sobre cómo mueren las democracias, que pues ha estado bastante en boga sobre pues este fenómeno, ¿no? Que señala de por qué mueren las democracias. Y me parece que es un título, pues, que busca, ¿no? Ser provocativo y que pues se ha utilizado indiscriminadamente. Porque como nosotros observamos, bueno, poco, pero sigue avanzando la democracia. Y pues bueno, estos retrocesos, pues si bien se pueden dar en lo largo, se señala, ¿no? En este informe de 9 años, lo cierto está en que pues la mayoría de los países pues tienden a pues involucrar muchísimos más elementos de la democracia a pues tener estas desaceleraciones. Claro, hay países donde pues mencionaba yo, Venezuela o Nicaragua, pues se ha venido dando este proceso, que se le ha puesto como retroceso democrático. Sin embargo, como tal, siempre han tenido particularidades históricas que pues como tal pues no se les puede asimilar dentro de estas democracias occidentales. Entonces era a analizar de diferente forma pues estos países, ¿no?
para comprender realmente qué es lo que ha sucedido en ellos. Sin embargo, toda esta idea de la crisis de los partidos que les mencionaba yo, pues lo abordábamos como en el contexto de la crisis de los partidos políticos, lo quiero llevar a esta idea de realmente la ciudadanía, los gobiernos, eh, eh, ¿qué están pensando sobre la democracia? ¿Están realmente viendo a la democracia como en crisis? Pues este otro informe, pues lo que nos plantea, ¿no? El Latinobarómetro es cómo se percibe a la democracia, va de 1995 a 2018, y lo que observamos es que, pues realmente la democracia nunca ha sido como el top de las personas, ¿no? El top de la ciudadanía, de las sociedades, pero sí definitivamente se ha tenido en perspectiva que se prefiere este sistema de gobierno frente a un régimen autoritario. Esto, pues a mí me parece fundamental porque, pues, o sea, si bien podemos ver que existe ahí un porcentaje histórico, ¿no? Que puede llegar en algún momento a alcanzar un 20%, la realidad es que, pues, nunca se compara a el preferir a la democracia como un sistema de gobierno. O sea, siempre o sea, lo que observamos en América Latina, pues es esta tendencia a favor de la democracia. ¿Que existe un desencanto por la democracia? Sí, claro, existe un desencanto por la democracia, aquí lo observamos. En el caso mexicano, pues como vemos, pues, o sea, si lo vemos históricamente, pues desde que empezamos, digamos, a tener el proceso liberalizador, a tener ya instituciones más afianzadas, prácticas democráticas, todo un andamiaje, toda una ingeniería democrática, pues siempre hemos estado ahí como en el 50%, incluso pues en 2018 se llega a un 38% respecto de pues la idea, ¿no? De preferir a la bueno, de estar contento respecto del régimen democrático, del sistema democrático, pero como sea, o sea, pese a este 38%, ya comparándolo respecto de si se pues voltea a un régimen autoritario, pues esto nunca ha sido así. Y pues y también vemos otros ejemplos que van en contrasentido, como el de Costa Rica, donde pues bueno, siempre ha habido pues un alto índice de aprobación hacia la misma. Entonces ahí son casos importantes. Claro, hay algunos bajos como el de Guatemala, ¿no? Donde vemos que en 2018 pues está ahí en 28%, ¿no? Y que pues me parece que el más bajo, ¿no? Pero pues también en contrasentido, fíjense, con todo y que se pueda decir un retroceso democrático, en Venezuela existe este 75%, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Lo que está sucediendo. Y finalmente, pues bueno, esta idea, aquí lo voy a tratar de detener un poco. Da lo mismo un régimen democrático que uno democrático, lo que yo les mencionaba, pues no, o sea, definitivamente, pues es complicado que la gente pues tenga esta perspectiva donde pues sí existe tal vez esta idea, fíjense, es en El Salvador, ¿no? Donde está ahí, tenemos a Honduras, ¿no? Países donde incluso pues la política es bastante inestable, ¿no? Entonces ahí tal vez no existe un punto de comparación para considerar que pues, una democracia es mejor a un sistema no democrático. Eso me parece que es lo importante. Claro, después viene México, ¿no? Con un 38%, en donde da un igual que sea democrático, ¿no? Que pudiera parecer alto, sin embargo, pues bueno, también ahí podríamos hablar de la democracia exigente, esta idea donde pues la gente no está contenta con la democracia porque le está exigiendo cada vez más, donde pues existe una idea mucho más compleja ya de la democracia, y no me refiero a cargar o sobrecargar a la democracia por algo que no puede ser, pero sí respecto de las prácticas que se relacionan o deben de estar alrededor de la existencia de un país democrático. Ahorita quiero llegar a esto, la democracia churchilliana, ¿no? Que es
está de acuerdo o muy en desacuerdo con la siguiente afirmación. La democracia puede tener problemas, pero es mejor, es el mejor, es la mejor forma de gobierno. Y pues sí, efectivamente vemos pues cómo se considera que pues pese a sus problemas, la democracia es el mejor sistema democrático en la percepción de la ciudadanía, de la sociedad. Claro, pues vemos ahí a México, ¿no? En media tabla, pero pues está esta idea en términos generales en Latinoamérica, vemos hasta abajo del recuadro, dice Latinoamérica 65%. Pese a los problemas, es considerado pues el mejor sistema de gobierno. Y así pues llegamos a esta cuestión de, pues bueno, ¿la democracia realmente está en crisis? ¿Tenemos una crisis democrática? ¿Ustedes consideran que existe una crisis democrática? Ya vimos más o menos un panorama, ¿no? De que nos pudo tal vez orientar en cierta forma, ¿no? Las democracias, ¿qué desempeño tienen y por qué puede ser que tengan ese desempeño? ¿Qué es lo que están tomando o se está tomando en consideración cuando hablamos de un gobierno democrático? Ahora, ¿realmente las democracias pueden estar en crisis o están en crisis las democracias? ¿Qué tan grave o por qué pudiera ser grave la crisis democrática? ¿Alguien que tenga alguna idea al respecto? ¿No? ¿Nadie? Telma, Junwen, Michelle, Blanca, Carla. Es que es interesante, ¿no? Ya cuando nos ponemos a pensar, bueno, a ver, crisis, no crisis. Y es que esto nos lleva a plantear, digo, yo sé que nuestro tema es crisis de los partidos políticos, ¿no? Pero pues, o sea, a ver, vamos a analizar los partidos, la crisis de los partidos políticos, ¿no? ¿Por qué no le sirven a la democracia? O sea, o por qué están teniendo una crisis los partidos políticos. Bueno, pues vamos a pensar, si las democracias están manifestando, ¿no? Estas ideas, ¿no? Que pues le han resultado, pues al menos en sentido a la ciudadanía, pues es una cuestión del sistema, de los propios partidos políticos, y mencionaba yo de los partidos hacia la democracia o de la democracia hacia los partidos políticos. Hay que ir descartando cuestiones, ¿no? O fuentes de los problemas. Michelle. Me parece que a lo mejor algo que se toca en cómo mueren las democracias y también pues está muy vigente ahorita en el discurso político y social es la restricción a las libertades. Por ejemplo, la libertad de expresión, ahorita la crisis con periodistas y que también tiene que ver con quizás esta polarización de las ideologías, que si es izquierda o si es derecha, que no hay puntos medios, ni sociales ni políticos. Muy bien, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo contigo, Michelle, en el sentido de que creo yo, ¿no? Que claro, las democracias están teniendo sus problemas, están teniendo sus problemáticas. Hay casos muy concretos pues les mencionaba yo, pues un devenir histórico en particular que pues ha hecho que los países tengan sus particularidades respecto de la democracia. Pero en términos generales, lo que me parece es que la democracia como tal ha venido bueno, se le ha venido a ser más exigente a la democracia. Y algo que señala o apunta Arnaldo Córdoba, que las democracias las hemos dejado de pensar teóricamente. Las democracias hemos abandonado estos debates sobre los conceptos teóricos de la democracia.
Porque la democracia como concepto, pues bueno, pues es una idea, ¿no? De la elección del pueblo por el pueblo, podemos agregarle más o menos elementos, pero tiene que ver con la democracia como un sistema de elección, y eso no hay tanto problema. La cuestión es que también hemos venido a comprender que para que esto suceda, pues tenemos que agregarle otros elementos de suma importancia para que funcione. Y entonces ahí le hemos agregado, aquí decía Arnaldo, ¿no? Nuevos horizontes de pensamiento, bueno, y no solo nuevos horizontes de pensamiento, nuevos horizontes de acción a la democracia. Ya no es una cuestión solo de pensarla o de ver si la democracia podía hacer esto o esto de las promesas fallidas de la democracia, ¿no? Ya no es pensar si la democracia, así, no, ahora ya es una cuestión de realmente, pues, darle sustancia, no solo a lo que pensamos como el sistema de elección, todo lo que está alrededor. Y fíjense, ahí es donde, perdón, vengo a relacionar la cuestión de los partidos políticos, ¿no? Que tuve que dar un giro, fue bastante amplio, perdón. Venimos a darle, ¿no? Pues contenido real a lo que debía ser un partido político, o a exigirle a un partido político lo que debía ser un partido político, o es más, a entender que los partidos políticos no son solo las únicas vías de participación o de manifestación política que pueden tener las personas, los ciudadanos, las ciudadanas. Así, venimos a entender que la democracia pues no va a fallar porque los partidos políticos no están cumpliendo todas sus funciones. La democracia va a encontrar otros cauces, la ciudadanía va a encontrar otros cauces. Y a los partidos políticos, claro, les venimos a exigir esto, pero entonces aquí la relación que quiero hacer es que la democracia, pese a los problemas que puedan tener sus partidos, pues se sigue transformando, se sigue construyendo, y en esta cuestión, pues nosotros venimos justamente ya a saltar de lo teórico a lo práctico, o es lo que hemos venido haciendo, dando contenido, dando sentido a la democracia, y pues sí, así comprender que pues bueno, la realidad pues no solamente es política, ¿no? También es social, es económica, es cultural, es compleja, y que pues bueno, una democracia, ¿cómo va a funcionar atendiendo todo esto? Y los partidos políticos, ¿cómo van a funcionar comprendiendo estas transformaciones? Estos nuevos roles que van a tener en la democracia. Esto es lo que me parece fundamental cuando hablamos, pues, de la crisis de los partidos políticos. Entender de entrada qué está sucediendo con las democracias, y esto yo ya lo había tocado con ustedes, perdón, ya nada más termino con eso, de la complejización de la democracia. Nosotros ya no podemos entender a la democracia simplemente como esta idea de elección, sino que también cuando hablamos de participación, ¿de qué hablamos? Pues de democracia, ¿no? Directa, de participación electoral, de otras formas de participación, ya hablamos de controles gubernamentales, ya hablamos de independencia judicial, de parlamento abierto, de integridad, de accountability, rendición de cuentas. Cuando hablamos de gobierno representativo, también ya hablamos de un sinfín de derechos fundamentales que nos resultan, de la administración imparcial de los recursos. Entonces, todo esto que se viene a dar dentro del contexto democrático es donde, pues bueno, si decimos, a ver, la democracia sí tiene sus problemáticas, sí, claro. Los partidos políticos son parte de esa problemática, más bien los partidos políticos como parte importante de la democracia, han tenido que venir a comprender otras formas de participación, otras formas de gobernar, el respeto a los derechos fundamentales, tanto cuando sean gobiernos como al interior, la forma en la que se administran, la forma en la que van a crear una agenda política o de gobierno, y pues bueno, a partir de esto es que nosotros podemos entender esto que pues venimos hablando como fenómeno de la crisis de los partidos políticos, que como yo señalé al principio, no es que crea que los partidos propiamente están en crisis, sino que están en un proceso en el que se les ha tenido que venir a forjar, a transformar, o que ellos mismos, pues bueno, han tenido que venir a modificar frente a este escenario
que es muchísimo más complejo al que alguna vez se enfrentaron históricamente. Eso es, pues bueno, hasta el momento lo que quiero, pues que se tome en cuenta. Les agradezco muchísimo, prometo que la siguiente sesión, pues ahora sí ya aterrizamos de lleno en partidos políticos y pues en puntos sí ya muy claros de, a ver, ¿no? Crisis de los partidos políticos, ya tenemos algunos ejes, derechos fundamentales, como que el gobierno, o sea, ya nos vamos ahora sí ya más puntuales respecto de estas cuestiones que podríamos considerar como crisis de los partidos políticos y que a ustedes, pues sin duda alguna creo que les pueden llegar a servir porque pues bueno, cuáles son los puntos flacos o cuáles son los puntos de mejora, pues los veremos, ¿ok? Les agradezco muchísimo, yo sé que están este horario se me hace bien complicado porque sé que es en el que muchos se trasladan, tienen que, ¿no? Llegan y pues, en lo que prende su máquina, le dan una mordida al tamal, conste que no dije torta de tamal porque sé que hay de varios lados, hay quien no le gusta, pero en fin, les agradezco mucho. El lunes yo sé que es un día complicadísimo, pero pues por lo mismo, pues voy a tratar de hacerlo un poco más dinámico y ustedes me dicen si tal vez ahorita se me fue, si necesitan ahí como un pequeño break, me lo hacen saber, ¿vale? Les agradezco muchísimo, ha sido un gusto para mí. Les deseo un excelente fin de semana. Excelente fin de semana. Gracias, maestro.